Tengan todos un cordial saludo. Bienvenidos a la asignatura de Semiología 2, donde vamos a tratar la terminología fundamental que se utiliza en cada uno de los sistemas. En la clase de hoy vamos a comenzar hablando acerca de los sistemas tegumentario y músculo-esquelético. En el caso del sistema tegumentario vamos a hablar acerca de las principales lesiones que se pueden presentar a nivel de la piel del paciente. Y en el caso de músculo esquelético, pues vamos a dividirlo en la terminología para la parte ósea, luego vamos a hablar de la parte articular y por último estaremos hablando de la terminología referente a los músculos. Vamos a comenzar entonces hablando acerca de la terminología de la piel. Como primera palabra tenemos el albinismo. El albinismo es una enfermedad hereditaria que va a estar caracterizada por una hipopigmentación generalizada. Es decir, en el cuerpo va a haber pocos pigmentos o ningún pigmento de melanina. La melanina es la que se encarga de darle color a la piel, al cabello y a los ojos, pero la melanina también va a participar en el desarrollo de los nervios ópticos. Por lo tanto, las personas que sufren de albinismo también van a tener problemas de visión. Esto es una enfermedad hereditaria en la que va a haber poca o ninguna producción de pigmentos de melanina y va a estar caracterizada por ausencia de pigmento melánico a nivel de la piel, del cabello, del pelo corporal, incluso de las cejas y de los ojos. Y como dato curioso, pues comentarles que esta enfermedad se puede dar tanto en los seres humanos como en algunos animales. Tenemos el término bula o bulla. Las bullas son ampollas grandes en la piel que están llenas de un líquido transparente y que pueden ser causadas por diferentes afecciones cutáneas. Pueden ser causadas por una infección o también por una inflamación a nivel de la piel. Por ejemplo, podemos ver bullas cuando nos quemamos, ¿sí? Se hace esa ampollita que va a estar ocupada de un líquido transparente. Explicarles que este líquido que se produce dentro de las bullas, producto de una quemadura, es un líquido que es estéril. Tenemos el término costra, que en el lenguaje popular también se conoce como caracha, y son lesiones a nivel de la piel que van a estar producidas cuando se secan las proteínas séricas que se desprenden de la piel durante el proceso de cicatrización. Entonces, estas proteínas séricas se secan y se endurecen en la superficie de la piel para luego descamarse o desprenderse de forma espontánea. En el caso de la erosión, son lesiones en la piel producidas por un desgaste en la superficie que está producido por el roce o el frotamiento de la piel con algún otro, puede ser objeto o con otro cuerpo, ¿sí? Comúnmente se pueden conocer también como quemaduras de fricción. Ocurren, por ejemplo, cuando pasamos cerca de una pared y nos pegamos mucho y la pared roza nuestra piel y hace este tipo de lesiones. También podemos ver erosión cuando por las costras y por las ampollas cuando se desprenden, cuando se desprenden de la piel, provocando la pérdida de la epidermis. O sea, solo se pierde en este caso la capa superficial de la piel, que es la epidermis. Como particularidad de esta lesión, pues esta lesión no deja cicatrices debido a que la piel se está regenerando constantemente. Tenemos el término eritema, que significa enrojecimiento. En algunos niños puede aparecer eritema por algunas infecciones virales, pero generalmente podemos encontrar eritema producido por la inflamación que ocurre en la capa gruesa que está situada por debajo de la piel. Entonces, eritema es un sinónimo de enrojecimiento. Tenemos el término efélides, comúnmente conocidas como pecas. Las pecas pueden tener causas que no se deben a ninguna enfermedad. Por ejemplo, por exposición al sol pueden aparecer pecas.
son máculas pardas que están muy bien delimitadas. El término mácula, aunque lo vamos a ver más adelante, mácula es un sinónimo de mancha, ¿sí? Entonces son manchas pardas que están muy bien delimitadas. Esas son las esfélides. Tenemos el caso de la esclerodermia, que es una enfermedad en la cual se produce un estiramiento y un endurecimiento crónico de la piel y de los tejidos conectivos. Entre los síntomas que va a presentar una persona con esclerodermia está la sensación de tirantez a nivel de la piel, dolor a nivel de las articulaciones y una reacción exagerada al frío. También se puede acompañar de algunos síntomas gástricos, como por ejemplo acidez. El término escamas, que es una acumulación macroscópica de queratina. En el caso de las escamas es el desprendimiento o descamación visible de las capas externas de la piel. Estas capas se denominan capa córnea. Las escamas pueden ser causadas por piel seca, por algunas afecciones inflamatorias de la piel o incluso por infecciones. En algunos casos en que las personas sufren de linfangitis crónica, por ejemplo, en el que las piernas se inflaman y se desinflaman con cierta regularidad, pues va a aparecer este tipo de tejido como el que vemos en esta imagen, que simula la piel de un lagarto, y esto se conoce como piel en craquelé y es característico de las personas que sufren de linfangitis crónica. Tenemos el término abón. El abón o roncha, como se le conoce en la terminología popular, son placas elevadas a nivel de la piel que van a ser relieves y van a ser de diferentes tamaños. Van a ser de color rojizo, parecidos a las picaduras de los mosquitos, y generalmente se acompañan de mucho prurito, picazón a nivel de la piel. Tenemos el término léntigo, que es una mácula o una mancha parda pequeña que va a aparecer en los pacientes a lo largo de los años. Quiere decir que cuando comenzamos a entrar en la tercera edad y a veces un poquito antes, pues por toda la exposición al sol a la que se ve sometida nuestra piel, va a hacer que aparezcan estas pequeñas máculas llamadas léntigo. Entonces el léntigo es característico de personas de edad avanzada y es producto de la exposición al sol, no constituye una enfermedad como tal. En el caso de las máculas, que ya la hemos mencionado antes, es sinónimo de mancha. Ahora, las máculas son alteraciones del color a nivel de la piel. Las máculas pueden ser de dos tipos. Las máculas pueden ser hipercrómicas, cuando la mácula es más oscura que el tono de la piel, pero también pueden ser hipocrómicas, cuando el color de la mácula es más claro que el tono de la piel, como es el caso del vitiligo, que vamos a ver más adelante. Entonces, para resumir, la mácula puede ser hipercrómica cuando el color de la mancha es más oscuro que el tono de la piel, e hipocrómica cuando el color de la mancha es más claro que el tono de la piel. Tenemos las manchas café con leche, que son manchas de color pardo que tienen sus bordes muy nítidos y la presencia de una o dos manchas así es normal. De hecho, muchas veces las encontramos como manchas de nacimiento, pero hay que tener cierto cuidado cuando aparecen las manchas color café con leche en los niños recién nacidos y cuando aparecen sobre todo a nivel del miembro inferior. Hay una patología que se llama neurofibromatosis, en la cual una de las expresiones de la enfermedad es la aparición de estas manchas café con leche a nivel del miembro inferior, que pueden ir aumentando en número con días de diferencia, pueden aumentar en número o pueden aumentar en tamaño. Y cuando aparecen estas lesiones en los niños recién nacidos, siempre hay que sospechar la presencia de esta patología del sistema nervioso y cuando aparezcan este tipo de manchas en los niños hay que hacerlos interconsultar con un pediatra de forma oportuna y no pensar que solamente son manchas de nacimiento. Una o dos es normal, pero cuando veamos un niño, un bebé con 5 o 6 manchas de este tipo a nivel del miembro inferior,
pues ya nos hace sospechar algún tipo de patología. Tenemos el término nódulo. Los nódulos cutáneos son sólidos o también pueden ser quísticos y son protuberancias en la piel que son más anchos de 1 centímetro, pero más pequeños de 2 centímetros. Quiere decir que su tamaño va a variar de 1 a 2 centímetros, ni menos de 1 centímetro, ni más de 2 centímetros. Va a ser un bulto palpable que va a ser claramente visible. Las pápulas van a ser protuberancias blandas y pequeñas en la piel. Pueden ser causadas por condiciones diferentes a patologías como tal, como por ejemplo cuando nos rasuramos, por quemaduras, por picaduras de insectos, ¿sí? Por lo general hace relieve sobre la superficie de la piel. La pápula tiene una característica que la hace diferente a la pústula. Vamos a saltar hasta acá. Verán, la pústula se parece muchísimo a la pápula. La diferencia está en que en la pústula hay una colección de pus, o sea, hay contenido de pus en su interior, y en la pápula no. En la pápula no hay contenido de pus. Tenemos el término petequia, que son lesiones de hemorragias a nivel de la piel y que su tamaño debe ser menor a los 5 milímetros. Si la lesión de hemorragia es mayor a 5 milímetros, entonces ya no sería una petequia, sería una púrpura. Las petequias básicamente son sangrados que ocurren debajo de la piel y que puede deberse a un traumatismo menor, puede deberse a un trauma generalizado o una enfermedad generalizada, o también puede deberse a un trastorno de la coagulación de la sangre. En algunos casos aparecen petequias también por picaduras de insectos, por algún tipo de trauma o por efectos secundarios a medicamentos. La forma de distinguir si la petequia se debe a una picadura de insecto o a una hemorragia es presionando sobre la lesión. Si la lesión desaparece para volver a aparecer, estamos en presencia de una hemorragia. Y si la lesión usted la comprime y no desaparece, entonces podemos sospechar la picadura de un insecto. En el caso de las placas, estamos hablando de una elevación en forma de meseta en una superficie relativamente grande en comparación con su altura, quiere decir que son más grandes en tamaño que en grosor. Y generalmente se debe a la confluencia de varias pápulas, ¿sí? Tenemos el término pústula, la que ya habíamos hablado. Es una vesícula que va a contener líquido pus en su interior. Pueden tener forma, color y tamaño diferente. Tenemos el término úlcera. En el caso de las úlceras, hay una pérdida tanto de la epidermis, de la dermis y tejido celular subcutáneo. Aquí hay se produce una excavación y las úlceras pueden tener diferentes orígenes. Por ejemplo, la úlcera que se produce en el pie diabético, la úlcera que se produce por una presión mantenida sobre una zona de la piel, que en este caso se llaman úlceras de decúbito y son frecuentes en los pacientes postrados crónicos. Tenemos el término urticaria, que se refiere a la presencia de una inflamación a nivel de la piel que es producida por la liberación de histamina. Las urticarias se presentan generalmente en el curso de respuestas alérgicas, que pueden ser a productos ingeridos, puede ser a productos por contacto, alguna sustancia con la que tuvimos contacto. Tenemos el término vesícula, que se refiere a una lesión elevada, circunscrita, con contenido seroso, también puede ser con contenido hemorrágico. Es menor a 0,5 centímetros y el origen puede ser intraepidérmico, o sea, su origen puede ser interno o subepidérmico. Podemos ver, por ejemplo, las vesículas cuando el paciente tiene varicela en sus primeros estadios. Es una de las lesiones características de la varicela.
Tenemos el caso del vitiligo, que habíamos hablado de que las máculas hipocrómicas eran manchas de un color más claro que el tono de la piel. En este caso, esto sería una mácula hipocrómica, ¿ven? Que las lesiones del vitiligo son más claras que el tono de la piel del paciente. En el caso del vitiligo, aunque es una enfermedad que todavía se está estudiando y hay algunos productos que prometen curar la enfermedad, pues todavía no existe un medicamento o un producto que realmente cure esta enfermedad en su totalidad. El origen del vitiligo, hay algunas corrientes que hablan acerca de una predisposición genética, otros hablan acerca de algún tipo de infección a nivel de la piel, pero en lo que la mayoría de los científicos coinciden es que el origen del vitiligo es netamente emocional. Entonces, en el tratamiento a un paciente con vitiligo, es importante, aparte de aplicar productos para recuperar el pigmento de la piel, pues que también se trate la parte emocional del paciente, ya que este es el origen en el que todos los científicos coinciden. Tenemos el término roncha, que ya lo habíamos visto, pues es el sinónimo de pápula. Y habíamos dicho que es una lesión producto de una urticaria, es una reacción alérgica que puede ser a la picadura de un insecto, puede producirse también por el contacto con algunas plantas, como es el caso de la ortiga. Hasta aquí la terminología fundamental de la piel. Vamos a continuar hablando de la terminología del sistema músculoesquelético. Tenemos el término cápsula, que es una vaina de tejido fibroso que rodea la articulación y tiene la función de facilitar el movimiento articular y también de proteger las estructuras que forman la articulación. Tenemos el término cifosis y ya también vamos a aprovechar para dar el término lordosis, porque estas son las curvaturas anatómicas de la columna vertebral. Tenemos 2 cifosis y 2 lordosis. En el caso de la cifosis, la convexidad va dirigida hacia atrás y en el caso de la lordosis, la convexidad va dirigida hacia adelante. Así es que tenemos lordosis cervical, cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacra. Estas curvaturas en la columna vertebral son de tipo anatómico, son normales. Tenemos el término contractura, que se refiere al acortamiento de los tejidos blandos que rodean una articulación y en este caso, cuando ocurre una contractura, va a limitar la movilidad normal de la articulación. Según el grado de la contractura, pues así será el grado de síntomas que va a presentar el paciente. Tenemos el término contralateral, que significa del lado opuesto. El término crepitación, que es una sensación de crujido que se va a sentir durante el movimiento articular. En el examen físico del sistema osteomioarticular, cuando nosotros examinamos la articulación de un paciente, colocamos la mano sobre la articulación mientras la hacemos mover. En esta técnica, nosotros lo que buscamos es precisamente sentir esa sensación de crujido, ese track, 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 que se siente en la mano muchas veces en algunos pacientes. La crepitación la podemos sentir, por ejemplo, en las rodillas cuando hay desgastes del cartílago articular, que es característico de la patología de la artrosis. Tenemos el término espondilolistesis, en el cual hay un desplazamiento de una vértebra hacia adelante sobre la que se encuentra debajo. Este desplazamiento se va a dar por defectos en el arco vertebral. Se va a hacer que cuando la vértebra se mueve hacia adelante, hace que el resto de las vértebras también se van a reacomodar, tanto las superiores como las inferiores. Entonces, es una lesión que puede acompañar a otro tipo de malformaciones a nivel de la columna vertebral. Aquí les traje un rayos X para que ustedes puedan identificar las diferentes estructuras anatómicas en una radiografía de columna. Esto es una radiografía de columna y aquí podemos ver cómo en la parte posterior estos serían los procesos espinosos, ¿sí? Esto de aquí serían los pedículos, que son los que favorecen la articulación de una vértebra con la otra. Aquí tenemos las láminas, aquí tenemos unas láminas. Estas láminas, si se dan cuenta,
Esto no es anatómico. Usted no va a ver en una radiografía como lo ve en esta imagen. Estas láminas, como están aquí graficadas, es para que ustedes puedan entender mejor qué es lo que van a ver en la radiografía. Entonces, la imagen que están viendo aquí es esta que está acá. ¿Sí? Esto es solo un dibujo de soporte para que sepan identificar las estructuras en una radiografía normal. Entonces, estas serían las láminas, ¿sí? Tenemos también los procesos transversos, que aunque en esta imagen no se identifican claramente, aquí sí podemos verlo, aquí están dibujaditos para que ustedes los vean mejor y los podemos ver aquí, es como una sombrita, aquí vemos los procesos transversos, ¿sí? Vamos a ver una radiografía ahora con una vista lateral, en la que podemos ver el cuerpo vertebral y aquí fundamentalmente se aprecia con mucha claridad el espacio intervertebral, el espacio que hay entre una vértebra y la otra. Es importante que ustedes conozcan las estructuras básicas que se ven en una radiografía, ya que esto les va a servir a ustedes para su vida profesional también, y los estudiantes que todavía no han visto el video de interpretación de exámenes complementarios, pues los exhorto a que los revisen para que entiendan también de mejor manera qué podemos hacer, qué podemos entender de los diferentes complementarios que los pacientes nos traen. Continuando con la terminología, tenemos el término eversión, que es una posición que se logra cuando nosotros alejamos una parte del cuerpo de la línea media. Y el término inversión, que sería lo contrario, que es la posición que nosotros logramos cuando acercamos una parte de nuestro cuerpo hacia la línea media. Tenemos el término menisco, que se refiere a una estructura fibrocartilaginosa que se encuentra entre las superficies de una articulación. No está presente en todas las articulaciones, pero por ejemplo, en la articulación de la rodilla sí tenemos presencia de meniscos. Cuando los meniscos se desgastan, aparece la patología conocida como artrosis. Tenemos el término parestesia, que es una sensación de hormigueo que se produce en cualquier parte del cuerpo, pero es muy frecuente en las piernas. Por ejemplo, cuando cruzamos las piernas por mucho tiempo, se dificulta la circulación sanguínea y aparece esta sensación de hormigueo o adormecimiento de la pierna. Cuando aparecen las parestesias en ausencia de algún tipo de condición fisiológica, entonces estaremos en presencia de un síntoma de una enfermedad. Tenemos algunas deformaciones del pie, como es por ejemplo el pie cabo, en el cual hay un arco muy elevado. Aquí vemos el arco normal de un pie y aquí vemos el arco de un pie cabo. Tenemos el término pronación, que es la posición que se adquiere cuando colocamos, por ejemplo, en el caso del antebrazo, logramos hacer una pronación del antebrazo cuando colocamos la palma de la mano hacia abajo. Y también la vamos a obtener cuando colocamos la planta del pie hacia abajo. Esa es la posición de pronación. Aquí vemos en una radiografía, una vista lateral, los diferentes huesos que podemos nosotros visualizar a nivel del pie. Aquí vemos el peroné, la tibia, vemos el astrágalo, el hueso escafoide del tarso, los cuneiformes, los metatarsianos y las falanges. Y tenemos el calcáneo, que es el hueso más grande que se puede ver acá. Tenemos también una vista superior en la que podemos ver el hueso escafoide, los 3 cuneiformes, el hueso cuboides, los metatarsianos y las falanges aquí adelante. Como habíamos visto, las deformaciones del pie, tenemos aquí un arco normal y tenemos otra deformidad del arco del pie que es muy, muy frecuente, que es el pie plano, en el cual está caído el arco interno del pie. Entonces, para nosotros identificar por la huella del paciente si tiene alguna dificultad, alguna deformidad de este tipo, pues vemos cómo la huella de un pie plano va a ser de esta forma. Esto es un arco normal, tiene esta apertura aquí porque esto coincide con la parte del pie que va levantada. Y si tiene una deformidad de pie cabo, pues la huella se va a marcar de esta forma. Habíamos hablado de las curvaturas de la columna vertebral y hablábamos de la lordosis cervical,
cifosis dorsal, lordosis lumbar y cifosis sacra. Recordar de anatomía que las vértebras cervicales son 7, tenemos 12 vértebras torácicas o dorsales, 5 vértebras lumbares y en el caso del sacro y el coxis pues son vértebras que están fusionadas en un solo hueso. Tenemos que recordar y dominar muy bien la anatomía para poder identificar lo que es normal de lo que no es normal en el paciente. En la columna vertebral, una de las patologías más frecuentes es la escoliosis, que es una desviación lateral de la columna vertebral. Debajo del video de esta clase, ustedes van a tener el video de cómo se hace la exploración de la columna vertebral para poder determinar si la escoliosis es funcional o si la escoliosis es estructural. En el caso de que la escoliosis sea funcional, es porque las curvaturas de la columna compensan algún otro tipo de anomalía, como por ejemplo, un paciente que sufre un accidente o sufre una fractura de fémur y hay acortamiento del miembro, va a tener una pierna más larga que la otra. Y la columna se va a desviar hacia el lado donde el miembro inferior es más corto para compensar y garantizar el equilibrio de esta persona. En ese caso, la escoliosis es funcional. Y la escoliosis va a ser estructural cuando existe una deformidad permanente con rotación de las vértebras sobre su eje. Y en este caso lo vamos a reconocer porque uno de los dos hemitórax se va a ver más abultado respecto al otro. Va a haber una deformidad a nivel de la caja torácica. Entonces el video, para que vean cómo se hace la exploración de la escoliosis para determinar si es funcional o estructural, lo encuentran justo debajo del video de la clase. En la plataforma, ¿sí? Tenemos el caso de la hipercifosis, que es una curvatura exagerada de la cifosis. Habíamos dicho que tenemos una cifosis torácica y una cifosis sacra. En el caso de la hipercifosis es cuando esta curvatura se pronuncia demasiado. Y tenemos también las hiperlordosis, que sería una exageración de las lordosis, sobre todo a nivel lumbar. Y tenemos el término cifoescoliosis, que es una combinación de desviación lateral de la columna con una curvatura exagerada de la cifosis dorsal. O sea, aquí vamos a ver cómo se ve una columna normal y cómo se ve una columna con escoliosis. Es una desviación lateral de la columna. Aquí vemos las curvaturas de cifosis y lordosis normales de la columna y aquí vemos un paciente con una hipercifosis y con una hiperlordosis. ¿Sí ven cómo están pronunciadas ambas curvaturas? Vean aquí una cifoescoliosis, aquí habría una cifosis con una escoliosis, ¿ya? Y vamos a ver cómo se ve el hemitórax izquierdo abombado respecto al hemitórax derecho. Tenemos el término hernia discal o hernia de disco, que es una patología bastante frecuente. Y en este caso lo que sucede es que se rompe el anillo fibroso y va a salir el núcleo pulposo. En el caso de las hernias de discos producen dolor según la raíz nerviosa que le corresponda al espacio intervertebral donde se ha producido la hernia de disco. Y más adelante vamos a ver cuáles son estas raíces y cuál va a ser el recorrido del dolor según el sitio donde se instala la lesión. Tenemos el término lumbago, que se refiere a dolor a nivel lumbar y que puede ser de origen mecánico o de origen inflamatorio. En el caso de que el lumbago sea de origen mecánico, pues el dolor va a estar agravado cuando el paciente hace ejercicio y va a mejorar cuando el paciente reposa o cuando aplica calor sobre el sitio del dolor. En este caso, el dolor puede irradiarse por la pierna, pero va a llegar solo hasta la altura sobre las rodillas. O sea, el dolor va a estar ubicado, si se irradia hasta la pierna, el paciente va a referir que el dolor le llega hasta un sitio antes de llegar a la rodilla. En el caso de que el lumbago sea inflamatorio, entonces es un dolor que se va a aliviar con los ejercicios, pero va a aumentar cuando el paciente reposa y va a estar asociado con rigidez de la columna. Las raíces nerviosas que generalmente se afectan con el lumbago inflamatorio son la L4, L5 y S1. Sería lumbar 4, lumbar 5 y sacra 1. En el caso del término lumbociática, se refiere al dolor lumbar
que se va a irradiar por una de las piernas y va a seguir su recorrido según la raíz nerviosa que esté comprimida. Por ejemplo, si la raíz nerviosa que está comprimida, esto es válido para la lumbociática y para la hernia discal. Si la raíz que está comprimida es S1, el paciente va a referir que el dolor le comienza a nivel del glúteo y va a hacer un recorrido posterior por toda la parte posterior de la pierna hasta llegar al talón y ahí cruza hasta terminar en los 3 primeros dedos del pie. Si la raíz nerviosa que está comprimida es la L5, el dolor va a comenzar igualmente en el glúteo, pero va a moverse hacia el costado de la pierna y va a tener un recorrido lateral para cruzar a nivel del pie y terminar en el dedo gordo del pie. En estos casos se hace una técnica en la que se le pide al paciente que soporte todo su peso sobre los talones, o sea, que se pare sobre los talones, y si esto le produce dolor o no puede hacerlo porque el dolor es muy intenso, sospechamos que la raíz que está comprimida es S1. Y si el paciente, cuando le pedimos que se pare sobre la punta de sus pies, no puede hacerlo porque le da mucho dolor, entonces la raíz que estaría comprimida sería L5. En el caso de que la raíz nerviosa que estuviera comprimida fuera L4, el recorrido va a ser similar al de L5, pero terminando a nivel de la pierna. Va a terminar aquí a nivel de la unión de los 2 tercios superiores con el tercio inferior de la pierna. Y si la raíz nerviosa que está comprimida es la L3, entonces el recorrido va a ser similar al de L5 y L4, pero terminando a nivel del muslo. Y de esa forma nosotros podemos saber por el recorrido del dolor, como lo describa el paciente, a qué nivel estaría la lesión en la columna vertebral. A nivel de las caderas podemos ver algunas patologías. Una de ellas es el llamado clic de Ortolani, que se produce cuando ocurre una luxación congénita de cadera. En los niños es importante hacer este diagnóstico en cuanto nacen para poder corregir la lesión y evitar que ocurran deformidades y complicaciones producto de esta deformidad que puedan comprometer el crecimiento normal y la movilidad normal de esta articulación. Esta es la articulación, un rayo X de la articulación de la cadera. Este es un rayo X normal en el que vamos a ver las diferentes estructuras anatómicas que conforman la articulación. Tenemos el cuello del húmero y el acetábulo, que es donde articula el cuello del húmero. En el caso de que hubiera una luxación, pues la cabeza del fémur estaría fuera del acetábulo. A veces está por debajo, a veces está por encima. Ven como podemos ver aquí, esto es una luxación de cadera. La luxación ocurre cuando se pierde la relación anatómica entre los huesos que forman una articulación. Ven aquí cómo está la cabeza del fémur dentro del acetábulo y aquí hay una luxación de cadera y la cabeza del fémur está por fuera del acetábulo. En la rodilla, esta es una articulación bastante funcional porque soporta todo el peso del cuerpo. Favorece su movilidad, pero también soporta todo el peso del cuerpo. Muchas veces vemos pacientes con afecciones a nivel de la rodilla y una de las recomendaciones primeras que hacen los terapeutas es, si la persona tiene problemas de sobrepeso, pues hacerlo que pierda peso para que su rodilla no sufra más lesiones. Aquí vemos una radiografía para que vean cómo se ve una articulación de la rodilla en una vista antero-posterior. Aquí tenemos el fémur, la tibia y el peroné. Recordar que el peroné no articula no forma parte de la articulación de la rodilla. Los 2 huesos que articulan son el fémur y la tibia. En una vista lateral podemos ver además la rótula, que aunque no articula, sí es un hueso que le ofrece cierta estética a la rodilla y le ofrece también protección. En el examen que vamos a hacer para la rodilla, prácticamente tenemos mismo sistema que tenemos para explorar todas las otras articulaciones. Buscamos signos de crepitación, buscamos la movilidad de la articulación y evaluamos sus rangos de movimiento. Pero en el caso de la rodilla,
tenemos dos exámenes especiales que hacemos para evaluar la estabilidad de sus ligamentos, del ligamento cruzado y de los ligamentos colaterales, y son el signo del bostezo y el signo del cajón. Las técnicas para realizar este examen también se encuentran en el video que les dejé debajo del link de esta clase en la plataforma. En el caso del signo del bostezo, nosotros vamos a revisar si existe algún daño en los ligamentos colaterales, y el signo del cajón nos sirve para evaluar la estabilidad o la integridad de los ligamentos cruzados. En la articulación del hombro vamos a ver que también es una articulación muy compleja, que tiene muchos movimientos y que es susceptible de diferentes lesiones, como por ejemplo la bursitis. La bursa es una estructura que se encuentra situada en esta zona de aquí, y cuando se inflama va a producir dolor a nivel del hombro y también a nivel del omóplato. Es un dolor que se va a irradiar hacia la parte posterior y hacia la zona del cuello del paciente. Es una articulación que también es susceptible de sufrir luxación cuando el húmero se sale de su articulación con la cavidad glenoidea. En el caso de la muñeca y los dedos, pues tenemos aquí deformaciones clásicas de la artritis reumatoidea, como es la mano en ráfagas, que es una desviación cubital de los dedos, y una sinovitis, la sinovitis, que es la otra deformidad clásica de la artritis reumatoidea, que se hace visible por el aumento de volumen blando y sensible que se observa sobre todo en las articulaciones metacarpofalángicas y la interfalángica proximal, aquí. Vemos en una radiografía los diferentes huesos que conforman la mano. Y tenemos las deformidades clásicas de la artrosis. Habíamos visto las deformidades clásicas de la artritis reumatoidea, y ahora vamos a ver las deformidades clásicas de la artrosis, que son los nódulos, que son aumentos de volumen duros, es un engrosamiento óseo en las articulaciones interfalángicas distales, y también se puede ver en las interfalángicas proximales. Y otro tipo de lesión que se puede evidenciar son los tofos, que son nódulos que van a estar situados cerca de estas articulaciones, y que si se abren, si se trata de drenar estos tofos, pues va a salir un material como si fuera tiza, ¿sí? Estas lesiones, los tofos, también son características de la artritis por gota, por exceso de ácido úrico, por depósito de ácido úrico en las articulaciones. Cuando hacemos palpación a nivel de las manos, de la articulación de las manos, debemos tocar cada articulación de cada dedo. Y cuando palpemos podemos sentir tanto los nódulos, como los tofos. Y podemos encontrar estas lesiones que son características de la artritis o de la artrosis. Las diferencias, estas son las patologías más conocidas a nivel del sistema musculoesquelético, pero existen diferencias entre la artritis y la artrosis, aunque muchas veces algunas personas no lo saben diferenciar. Existen diferencias entre artritis y artrosis. En el caso de la artritis, el paciente va a tener una afectación a nivel de la membrana sinovial, mientras que en la artrosis la afectación está a nivel del cartílago articular, va a haber un desgaste a nivel del cartílago articular. La terminación itis significa inflamación, entonces en la artritis nosotros vamos a ver signos inflamatorios a nivel de las articulaciones afectadas, y el término osis significa desgaste, entonces la artrosis es una degeneración del cartílago articular. Entonces el origen de ambas patologías es diferente. La artritis puede estar asociada a enfermedades infecciosas o enfermedades autoinmunes, mientras que la artrosis va a ser producida por un desgaste que generalmente se produce por el paso de la edad. En la artritis el dolor va a ser prácticamente constante, mientras que en el caso de la artrosis el dolor empeora con la movilidad, pero va a mejorar con el reposo. Esto es
característico para poder diferenciar una patología de la otra. El paciente con artrosis le va a decir, mientras yo estoy reposando, estoy súper bien, pero en lo que comienzo a moverme, ahí empiezan los dolores que ya no los aguanto. El paciente con artritis le va a decir lo contrario. Me despierto con mucho dolor, pero en la medida que voy caminando, que voy moviéndome, que voy haciendo los movimientos durante el día, mis actividades diarias, el dolor va mejorando para volver a empeorar cuando me acuesto a descansar y pasa un rato y ahí empieza el dolor. Entonces, en la artrosis el dolor empeora con la movilidad y mejora con el reposo. Y en la artritis el dolor empeora con el reposo y mejora con la movilidad. Y esto es uno de los aspectos que nos hace diferenciar de forma más fácil si el paciente sufre de artritis o de artrosis. En el caso de la artritis también pueden aparecer síntomas extraarticulares como la pérdida de peso y el cansancio, según la patología que lo esté produciendo. En el caso de la artrosis generalmente no hay ningún síntoma fuera de los síntomas articulares. Para diagnosticar la artritis muchas veces hay que hacer exámenes de sangre y otro tipo de exploraciones, mientras que la artrosis se puede diagnosticar de forma muy fácil y muy simple a través de la exploración física y algunas veces se indican radiografías para confirmar el diagnóstico, pero con la clínica usted puede diagnosticar perfectamente si el paciente tiene una artrosis.